Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua y por eso está este Evangelio, porque aparece como Jesús apareció el primer día de la semana, que fue el domingo pasado, y cómo vuelve a aparecer al cabo de 8 días, que es hoy. Y ahora lo comentaremos. Y también celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, se llama así, fue introducido por el Papa Juan Pablo II, a instancias también de Santa Faustina Kowalska. Allí tenemos la imagen de la Divina Misericordia y aquí tenemos a San Juan Pablo II. Y también pues tendremos que decir algo sobre esta celebración a la luz del Evangelio de hoy. Entonces, hoy un poco la atención está focalizada en Tomás, porque Jesús se apareció, Tomás no estaba, y cuando los compañeros le dijeron: hemos visto a Jesús resucitado, Tomás no les creyó y dijo: si no meto mi mano en su costado, en la herida de su costado, si no introduzco mis dedos en las heridas de los clavos, no lo creeré. Hay un autor que se llama Hadjak, Fabrice Hadjak, que él cuando comenta este fragmento del Evangelio se pregunta, dice: ¿por qué Tomás no estaba? Y dice una cosa sugerente. Tomás, si recordáis un poco el Evangelio, las pocas veces que aparece, es una persona que tiene mucho interés en estar donde esté Jesús. Hay un momento, si recordáis, que estaban en Galilea, estaba Jesús allí predicando, y vinieron a avisarle de que Lázaro había muerto. Entonces ya también querían perseguir a Jesús. Y hay un momento en que Jesús dice: vayamos a Judea.
vamos a Betania a ver a Lázaro, que había muerto, ¿verdad? Y entonces Tomás dice, vayamos también nosotros y muramos con él. Dice esas palabras. Porque él piensa que a Jesús, ¿verdad?, lo van a matar cuando vaya a Jerusalén en aquel viaje, pero él quiere estar con Jesús. Y en la última cena, cuando hay aquellos discursos largos de Jesús, que Jesús les explica que tiene que irse, que se va junto al Padre, y Jesús dice, hay un momento que dice, ya sabéis dónde voy. Entonces Tomás le dice, Señor, ¿cómo se va? Si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a ir? Y es cuando Jesús responde aquello de, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿os fijáis, Tomás? Es alguien que siempre tiene interés en saber dónde está Jesús para ir detrás de Jesús. Entonces comenta este autor, dice, ¿por qué no pensar que Tomás, cuando ha visto que Cristo ha muerto, y como los demás apóstoles, como los otros discípulos, no cree de entrada que haya resucitado, a pesar del testimonio de María Magdalena y de otras mujeres, ¿por qué no pensar que Tomás también estaba esperando que lo detuvieran para compartir el destino de Cristo, para compartir la muerte de Cristo? Tomás es alguien que quería estar con Jesús. Por eso cuando le dicen, lo hemos visto, Tomás dice, pero si yo estoy seguro de que ha muerto. Y además la suya no fue una muerte aparente, fue una muerte a todas luces, a la vista de todos. Lo crucificaron, lo maltrataron, lo flagelaron y encima para asegurarse de que estaba muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Quiero tocar sus heridas. En eso Tomás no se equivocaba, se había equivocado en lo otro, pero en eso no, porque Jesús ya les había anunciado que resucitaría. Entonces, cuando a los 8 días Tomás se presenta y Jesús en su bondad, ¿verdad?, tremenda, le dice, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente, ¿eh? Tomás hace esa confesión de fe, Señor mío y Dios mío. Los padres de la Iglesia, lo recordaba el Papa Benedicto, enseñaban que la confesión de Tomás sobre todo nos ha servido a nosotros. Tomás se equivocó al no creer. No se equivocó al querer ver las llagas, se equivocó al no creer en sus compañeros, en la Iglesia. Pero eso nos edifica a nosotros. ¿Qué nos enseña? Nos enseña una cosa muy grande. Nos enseña una cosa muy grande. Dios a todos nosotros nos ha dado la capacidad de amar. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, experimentamos la dificultad para amar. Es como si nuestro corazón estuviera atado. Dios nos había creado para amar, pero por el pecado nos volvimos contra Él y nos encerramos en nosotros mismos y nos enemistamos con los demás. Estamos también insatisfechos de cada uno de nosotros y ni siquiera sabemos tratar bien el mundo. Entonces, ahí viene la misericordia de Dios. Misericordia significa que Dios vuelve su corazón sobre el pecador. Por decirlo de alguna manera, es como si el amor de Dios se hiciera aún más grande. Eso no es posible, ya lo entendemos, es una imagen. Pero es como Dios, el amor, la misericordia de Dios significa que Dios en su amor infinito, porque Dios es amor, cuando ve el pecado de los hombres, vuelve su corazón sobre los hombres para hacerles más patente su amor. Y lo manifiesta en Cristo, que da su vida por nosotros. Por eso dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, que Dios se alegra tanto por la conversión de un pecador, más que por 99 justos que no necesitan convertirse. Esa es la misericordia de Dios. Y ese amor misericordioso de Dios es el que nosotros necesitamos. El Viernes Santo
Yo había ido a celebrar con un compañero, con el director de la edición española de Magnificat, que se llama Pablo. Habíamos ido a celebrar a Cienpozuelos, a unas monjas. Y después por la tarde estuvimos viendo el Vía Crucis del Papa Francisco en la televisión. Si lo visteis, o si no, pero se pueden encontrar los textos. Me llamó la atención porque cuando comentaba la tercera estación, el Papa, bueno, el que leyó el texto, el Papa no estaba, que es cuando Jesús cae por primera vez. Allí hay un momento en que Francisco dice: te pido muchas cosas, pero solo necesito una: saber amar. Pedimos muchas cosas a Jesús, queremos hacer muchas cosas, pero la que necesitamos de verdad es saber amar, saber amar. Y eso es lo que Dios nos da, eso es lo que desata nuestro corazón. Y continuaba en aquella oración del Papa Francisco, decía: porque si tengo ese amor, podré levantarme de todas mis caídas. Ese es el amor de Jesús. Esa es la misericordia de Dios. Jesús resucitado conserva las heridas de su pasión. Los autores espirituales, ¿verdad?, antiguos decían que Jesús se presentaba delante de Dios, del Padre, y para mostrarle, para que amara a los hombres, para que no se irara contra nosotros, decía, les enseñaba las heridas, decía: Padre, es una imagen, ¿verdad? Padre, aquí tienes las heridas, esto es lo que he hecho por los hombres. Jesús conserva las heridas de su pasión, que nos recuerdan su amor, que nos recuerdan que continuamente Él va a ofrecernos su cariño, su amor, va a darnos la fuerza, nos lo da, como hemos visto en el Evangelio, por el don del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos de darnos cuenta. En la oración del principio de la misa, si os habéis fijado, decíamos que podamos recordar qué bautismo nos ha hecho, que nos ha regenerado. Qué espíritu nos ha hecho renacer. Y qué sangre nos ha redimido. No olvidar eso, ¿verdad? Que un día nos bautizaron y por ese bautismo fuimos regenerados, como creados de nuevo. Que Dios nos ha dado su Espíritu y por ese Espíritu hemos nacido como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Que Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz y en esa sangre hemos sido redimidos. Entonces Dios nos da su amor, Dios nos da su amor. Ha tenido misericordia de nosotros. ¿Para qué? Lo decían las dos lecturas primeras. En la segunda se nos decía: para amar. Dice: el que ha nacido de Dios es el que cree que Jesús es el Cristo. Dice: y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. Una frase un poco así complicada en su redacción, pero significa: el que ama a Dios tiene que amar también a todos los demás que han nacido de Dios. Tiene que amar a los demás. Tiene que amar a los cristianos y tenemos que amar a todo el mundo. Dicen: esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y en la primera lectura se expresaba cómo ese amor de Dios generaba algo nuevo en el mundo, porque dice que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común, ¿verdad? Habla de esos vínculos que nacen de ser renovados interiormente por el amor de Dios. Pidamos, pues, queridos hermanos, poder profundizar en este misterio de la misericordia divina, ese amor que proviene de Dios a través de Cristo y que hace nuevas todas las cosas.